Bueno, y mucha atención a padres, a los chicos, a la comunidad educativa, porque arrancábamos con un informe de Rolando Roy y queríamos continuar con el tema y para hablar con las autoridades del MEC con respecto a esto. Ya tenemos en línea a la viceministra Alcira Sosa. Le agradecemos mucho el contacto. Sabemos que fue un día muy intenso hoy en términos de trabajo en el MEC. Así que muchísimas gracias, viceministra, por atendernos en primer lugar. Y ya nos encantaría arrancar con las preguntas, para que nos cuente, por favor, qué es lo novedoso, lo importante cuando hablamos de protocolo con nuevos temas para luchar contra la violencia en el entorno de las aulas, de la comunidad educativa. Buenas noches. Muy buenas noches, Diego, Jorge, Fernanda. Muy bien. Queríamos arrancar con esto, viceministra, hablar un poco de esto. ¿Es necesario actualizar los protocolos? ¿Es necesario charlar de esto? ¿Cuál es la mirada hoy del MEC después de varios hechos puntuales que nos dejaron a todos muy preocupados? Bueno, realmente nosotros, muchos de los protocolos que tenemos tienen más de una década y siempre llevan un proceso de revisión y actualización correspondiente en torno a las medidas que se aplican, a todo lo que tiene que ver con las intervenciones posibles, a los recursos disponibles. Entonces siempre se está trabajando con un equipo ampliado, no solo del Ministerio de Educación, para poder mejorar y poner en protocolos que realmente faciliten el trabajo de toda la comunidad educativa, entiéndase de los padres, de los docentes, de los directivos y de los estudiantes. Viceministra, ¿hay un aumento, podríamos decir, o le prestamos más atención? ¿Conocemos más ahora los casos por cuestión de redes, que están más intercomunicados, o realmente aumentó, digamos, este tema? Bueno, en realidad yo creo que hay una mayor visibilización de este tipo de situaciones que nosotros usualmente atendemos, y así como decía, probablemente el tema de la difusión en las redes hace que esté puesto en un tema mediático, no digo en el sentido negativo, sino como punto de convergencia para las discusiones de distintos sectores. Nosotros siempre hemos atendido una variedad de casos que, como suelo repetir, lastimosamente no son nuevos y siguen ocurriendo estos casos, pero que definitivamente, en términos, por supuesto, de guardar también los debidos cuidados para no exponer ni a las víctimas, los victimarios, ni a la institución educativa, en algunas de las situaciones últimas, sobre todo este año, y como también mencionaban, en la post-pandemia se han visibilizado quizás de manera más constante en estos últimos meses. Y bueno, eso también tiene que ver con cómo vamos interviniendo para que toda esa comunidad educativa pueda aplicar los protocolos correspondientes. Ojalá que en realidad podamos prevenir y no tener que estar aplicando protocolos ya por casos de acoso o de abuso, que realmente son los casos más graves, y que estos protocolos y la formación continua de nuestros docentes y de todos los miembros de esa comunidad educativa en realidad nos permita prevenir. Acá la consigna es prevenir y cuidar. Ministro, también con relación a estos casos de amenaza, en cuanto a... Ahora sí, en cuanto a estas amenazas de supuestos, amenazas que vemos diariamente, prácticamente ya en las últimas semanas, en las instituciones públicas y también privadas de nuestro país, incluso en las zonas rurales, de amenazas de supuesta masacre, inclusive escritos por las pizarras, las paredes, en los baños. Esto cada vez se está volviendo mucho más común, por lo menos en las últimas semanas, viceministra. Así es, y creo que es el mismo efecto que tiene que ver con la posibilidad de que hoy, cuando ocurra un hecho, como disponemos de medios, también ya podemos filmar la situación y en todo caso utilizar eso como medio para las denuncias correspondientes en las instancias, pero en otros casos también se da el hecho de que esto circula en distintos medios y vuelvo a plantear, se expone
a todos los miembros de la comunidad educativa. En el caso de estas amenazas de masacre, que generalmente son hechos que ocurren como bromas o, digamos, situaciones no verdaderas, pero igual tenemos que aplicar el protocolo previniendo sobre todo que pueda ocurrir realmente el hecho que dan a entender en distintos mensajes en las instituciones que hemos tenido esta situación. Entonces, realmente no se pueden minimizar los casos, tenemos que tomar todas las medidas, hacer las denuncias correspondientes, fiscalía, policía, CODENI, actuar para evitar que ocurra y sin dudas el hecho de que en la generalidad de todos los casos o de la mayor parte de los casos, para ser precisa, que se han dado en las últimas semanas, han sido bromas que hicieron los chicos, pero también eso no es menor, porque tiene que ver con cómo nos educamos en esa comunidad educativa desde la familia, ¿verdad? Porque imaginen la situación que vive toda la comunidad educativa, los niños pequeños o los jóvenes adolescentes, los propios docentes, ante una situación que de hecho levanta este tipo de alarma, ¿verdad? O sea, podría ocurrir, por suerte no ha ocurrido, pero podrían ocurrir estos hechos, entonces genera una situación muy difícil para el interior de la institución, y no es solo aplicar el protocolo, y bueno, como te decía, se confirma que no son, digamos, amenazas concretas, pero por otro lado igual implica que después se trabaje con esa comunidad educativa, con los estudiantes, primero para entender que no podemos hacer nomás estas bromas que creemos lo hacemos de manera inocente o como una travesura, porque tiene impacto en los demás miembros de la comunidad educativa, entender esa responsabilidad que tenemos como estudiantes, digo, porque en todos los casos han sido casos de estudiantes que también tenemos con los demás miembros de esa comunidad educativa, para que no se sientan expuestos a la posibilidad de que ocurra, porque en muchos países se han consumado lastimosamente estos hechos, y entonces eso produce toda una suerte de psicosis al interior de la institución educativa, e implica un trabajo con equipos especializados, psicólogos, sobre todo asistentes sociales, y también sabemos que una realidad que limita nuestra posibilidad de llegar a todas las escuelas, porque no contamos con la calidad suficiente de técnicos especialistas en estas áreas, a veces dificulta también el acompañamiento posterior en este tipo de hechos. Hablando también de este protocolo que tienen en materia de seguridad, viceministra, veíamos y repasábamos hace unos minutos en un material el documento del 2016, que hasta ahora tengo entendido sigue vigente, habla más que nada del proceso para prevenir, muy bien armado por lo que veíamos en algunos puntos de la prevención, pero no se centraba tanto, por lo que se puede observar en la mayoría de los puntos, no se centraba tanto en el qué hacer con los chicos a partir de que se daba una amenaza, alguna posibilidad, por más de que sean disfrazadas como chistes, bromas de mal gusto. En eso buscan focalizarse a partir de ahora con la construcción, por así decir, de un nuevo protocolo. En realidad no es una construcción, se refiere a un ajuste que tiene que ver con ir incorporando también otras normativas vigentes que fueron desarrolladas en otros ámbitos, y sobre todo ir trabajando en estos procesos interrelacionados, no solo con las instancias que usualmente estamos interviniendo en estos casos, llámese Ministerio de Educación, Policía Nacional, Defensoría de la Niñez, sino con otras instancias, tanto como organismos del Estado o de las organizaciones de la sociedad civil, que tienen experiencia en el trabajo en esta línea y que van sumando los aportes para hacer justamente que, como te decía inicialmente, que estos instrumentos sean de utilidad para todos los miembros de la comunidad educativa. Y siempre vamos a hacer eso,
énfasis sin duda en la prevención, porque ese es el foco que deberíamos fortalecer en el trabajo con toda la comunidad, y sí ir ampliando justamente también las medidas de aplicación en el caso de que se dan este tipo de situaciones que cada vez son más variadas también. Entonces se trata de generar especificidades para cada tipología de situaciones que se dan. No es la misma amenaza cuando, por ejemplo, dejan un mensaje en la institución educativa o ya se genere específico, digo, en un momento, que cuando ya se van dando hechos repetidos de amenazas en un mismo grupo que luego, digamos, salen a la luz en la institución educativa. O sea, hay hechos que son como fortuitos, o sea, ocurren en una sola oportunidad, pero sin tener otros antecedentes. Sin embargo, hay casos que tienen una secuencia de situaciones que se pudieron ir dando entre los estudiantes y que en algunos casos terminan también en este tipo de amenazas. Por ponerte dos ejemplos más básicos de dos situaciones que se suelen dar en estos casos. Para cerrar y saliendo un poquito de este tema, aunque también está vinculado obviamente, ¿se puede adelantar algo del rendimiento de los chicos hasta este semestre? Bueno, en realidad están todavía en periodo de evaluación. Las evaluaciones culminan el 30 de junio, el periodo de cierre de evaluación, y algunas instituciones que optaron por la modalidad de la distancia cuando justamente vimos la posibilidad de optar por dicha modalidad, fueron un poco más de 2.000 instituciones. Han ajustado su calendario y probablemente desarrollarán el cierre de estas valoraciones hasta la primera semana de julio. Entonces, a partir de ello se generan justamente los resultados de las calificaciones, que en estos días también fue tema de discusión, porque hemos ampliado esa posibilidad de la carga de las calificaciones también a que los docentes lo van a hacer directamente en línea y ya no tengan que hacer planillas impresas, fotocopias que se entregan, que tienen un costo, ¿verdad? Porque imprimir, fotocopiar y entregar en otras fechas distintas a las que usualmente van a la escuela. Entonces, hemos ampliado un módulo que ya veníamos trabajando antes hasta a nivel de los directores de las instituciones. Ahora está habilitado también para que los docentes puedan hacer dicha carga, y es toda esa información, independientemente de que la carga de calificación la hagan los docentes o los directores de las instituciones, genera una libreta digital que los padres ya pueden acceder directamente en el portal educativo con los datos de sus hijos, porque tienen una cuenta creada para ello. Entonces no es necesario como que ir a retirar la libreta, y ya tampoco es necesario imprimir la libreta en la institución educativa. Gracias, viceministra, muy amable, gracias por el tiempo. Cuando gusten, hasta luego. Hasta luego.